Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Digitaleras. Hoy tengo el gusto, el placer de platicar con una gran profesional del sector de las telecomunicaciones. Ella es Gisela San Juan Rivera, directora de Innovación y Análisis de Política Pública de Presidencia de la República. Gisela San Juan, muchas gracias por estar hoy en esta emisión de Digitaleras. Al contrario, Lupita, muchas gracias por la invitación. Te agradezco mucho. Bueno, pues hoy es un día en el que vamos a platicar de un tema en el que pues afortunadamente se habla cada vez más y es el déficit de talento femenino en el sector de las telecomunicaciones, un sector muy dinámico en diversos ámbitos y sin embargo tenemos que únicamente el 33% de las personas que trabajan en el sector de las telecomunicaciones son mujeres. Estoy de acuerdo con datos del propio Instituto Federal de Telecomunicaciones, GIS, y pues bueno, pues creo que platicar sobre la falta de más mujeres de profesionistas en este sector, pues es importante. Yo quisiera saber primero, Gis, si podríamos platicar sobre tu perspectiva. Eres una de esas mujeres que trabajan intensamente para este sector. Sí, muchas gracias, Lupita. Fíjate que la verdad, sí me imaginaba desde muy chica, desde muy corta edad, como eso de los 6, 7 años, estar en algo relacionado a, sobre todo al mundo tecnológico y ahora las telecomunicaciones es uno de ellos, ¿no? Algo interesante es que tengo otras 2 hermanas, ambas son ingenieras. Excepto yo, pero sin embargo, el mundo de la tecnología pues, nos llevó como a encontrarnos. Y el tema de esta importancia de que no solamente haya más mujeres, creo que tocaste un punto bien interesante. No necesariamente tenemos que pensar en más mujeres que estén en lo que se llama educación STEM, ciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería por sus siglas en inglés, sino también mujeres en otras áreas del conocimiento que estén relacionadas con las telecomunicaciones, ¿no? Y tú también eres un ejemplo de ello porque justamente informas de manera muy clara lo que pasa en el sector de las telecomunicaciones y de las tecnologías de la información. Entonces creo que también es una forma de cerrar la brecha de acceso de las mujeres al mundo de la tecnología y de las telecomunicaciones. Esto es bien interesante porque justo lo que comentas, pensamos que el sector de las telecomunicaciones a nivel profesional, pues hay economistas, ingenieras, abogadas, ahorita vamos a platicar sobre ese punto, pero pues también hay comunicólogas, también el sector está necesitando filósofas, por ejemplo, educadoras. Esta transversalidad de la tecnología es fascinante porque justamente ahora pues vemos con mucha claridad cómo impacta en todos los sectores de la vida social, económica de los países. Y pues bueno, pues al público de Digitaleras yo les quiero platicar un poco más sobre tu perfil, porque tú eres, y es así como nos conocimos, eres licenciada en comunicación. Y ahora pues este programa yo lo titulo Quiero ser abogada telecom. Tú te encuentras estudiando una segunda licenciatura. Yo te quisiera pedir si nos puedes platicar un poco más sobre este paso, el ámbito de la comunicación y luego ahora en el ámbito del derecho. Claro que sí, Lupita. Fíjate que este interés que te comentaba al inicio sobre el tema tecnológico y la carrera que yo estudié y en la universidad que estudié me permitió hacer muchos trabajos de investigación en torno a las tecnologías de información y comunicación, como el uso del Internet entre estudiantes, etcétera, ¿no? Y de ahí surgió mi interés de ahora estudiar las tecnologías de información y comunicación desde un ámbito más industrial y un ámbito más económico, que fue la razón y por la cual estudié la maestría en gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación en Argentina. Cuando yo regreso a México me encuentro es donde conozco justamente a Mónica Aspe cuando era coordinadora de la Sociedad de la Información y del Conocimiento en un campus party. Hace un legislador
donde yo lo entrevisto. Él era presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología en el Senado. Lo entrevisto justamente para mi tesis de maestría. Y ahí él me invita a participar, ¿no? A colaborar con él como asesora externa en la Cámara de Senadores, y es donde tengo como un primer contacto con todo el mundo jurídico, ¿no? Y pues eso me lleva justamente a seguir dentro sobre todo el ámbito legislativo, es donde salto a la Cámara de Diputados. Me toca, la verdad que la fortuna de estar muy relacionada con todo el proceso legislativo para la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y competencia económica. De ahí cuando salto ahora a trabajar ya en el regulador de las telecomunicaciones, pues sigo de alguna u otra forma vinculada a este mundo jurídico, que me lleva a pensar si era necesario estudiar otro posgrado, pero ya relacionado al derecho y a las telecomunicaciones, o la licenciatura, ¿no? Y gracias a un amigo que lo consulté, abogado, me dijo: oye, yo te recomiendo que tengas las bases filosóficas y teóricas del derecho, y eso te lo da estudiando la licenciatura, ¿no? Y es como me preparo para el examen de selección, sobre todo para el sistema abierto, porque yo trabajo prácticamente todos los días. Eh, y es como entro a la Facultad de Derecho en la UNAM. Prácticamente estoy ya en mi último año, y algo bien interesante es que ahora veo, y sobre todo con este tema del COVID, la relación que empieza a haber entre las telecomunicaciones, las tecnologías de información y comunicación, y la procuración de justicia en nuestro país. Como seguramente tú sabes, Lupita, este tema del COVID vino a movernos todo en todo el mundo, ¿no? Y en nuestro país el sistema judicial pues se ha empezado a digitalizar justamente por la necesidad de seguir impartiendo justicia, ¿no? Y creo que pocos nos imaginamos, o los que no estamos todavía muy empapados en el mundo jurídico, poco nos imaginamos ver una sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por Zoom, ¿no? Y ahora resulta que pues es la manera en la que ellos se están reuniendo, porque el factor fundamental para que no haya más contagios pues es el tema de la movilidad. Entonces, es algo que también me está llamando la atención, es algo que también estamos tratando desde la jefatura de la oficina de la presidencia, llevar a las facultades de derecho, y no solamente a esta área de conocimiento, sino a otras, ¿no? Sobre todo viendo la importancia de cómo las tecnologías de información y comunicación pues abarcan pues prácticamente todo. Es bien interesante esto que comentas, porque mientras conversabas, imaginaba cuando nos encontramos muchas mujeres en este momento importante de la vida de decidir a qué nos vamos a dedicar profesionalmente, la decisión de entrar a una universidad, de estudiar una licenciatura, imaginar en un futuro profesional y a qué me quiero dedicar. Pensar quizás, no sé, tú estás mucho más empapada en ese tema, de qué tanto en las licenciaturas, como por ejemplo el derecho, las mujeres están pensando en dedicar su vida profesional a un sector que hasta hace muy poco tiempo parecía lejano, ¿no? Es decir, el derecho únicamente pues pensamos en el derecho civil, en el derecho administrativo, en diferentes ramas y especialidades, pero quizás decir quiero ser abogada telecom no sea algo tan conocido todavía, pero al hablar con personajes como tú, con perfiles como el tuyo, creo que es importante sembrar esa semillita de que telecomunicaciones es un sector muy bondadoso para muchas profesiones, y pues bueno, no se diga la de derecho. Sí, y fíjate que es bien importante la especialización ahora que se necesita encontrar.
con abogados especializados en temas de telecomunicaciones y tecnologías de la información. Y un ejemplo de ello, y tal vez me salga un poco de las telecomunicaciones, es el tema del uso de las tecnologías de información y comunicación, no solamente para la impartición de justicia, sino cuando se comete algún tipo de delito, ¿no? Hoy desafortunadamente vemos que, por ejemplo, el tema del uso de redes sociales para cometer un fraude o inclusive para temas de pornografía infantil a través de internet, pues es algo que se empieza a reiterar más ahora con este tema del encierro y la manera de entender uno justamente cómo funcionan las redes de telecomunicaciones, cómo está estipulado ese tema de la procuración de justicia desde la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y cómo funcionan estos sistemas de comunicación, ¿no? Esto es bien interesante y también el uso de la inteligencia artificial ahora para estas cuestiones de procuración de justicia, ¿no? Con algunos colegas he platicado y algunos se preguntan y también he visto para en redes sociales si habrá un juez robot, ¿no? Que tome la decisión. Yo creo que no porque justamente, y aquí entra mucho estos conocimientos jurídicos, un abogado toma una decisión conforme a un proceso, ¿no? Un proceso judicial y yo creo que eso también tiene que ver con la ética en la inteligencia artificial y sí va muy de la mano de la tarea que haga tanto el abogado como el juez, los defensores, etcétera. Entonces yo eso lo veo muy, la verdad, muy poco probable porque algunos dicen, y me ha tocado escuchar a algunos colegas que ¿para qué estudias derecho si la tecnología los va a sustituir? Yo creo que no, porque más allá de que existen el marco jurídico, las leyes, la jurisprudencia, pues sí es necesario tener otros conocimientos, estos conocimientos técnicos, tecnológicos, que te ayuden a tomar una decisión en los diferentes papeles que nos toque desempeñar como abogados, ¿no? Y el tema de que tal vez haya más mujeres interesadas en este tema, pues es fascinante, ¿no? Yo ahora en este sistema abierto me he encontrado con chavas que han estudiado biología o que son ingenieras y están estudiando su segunda carrera en la Facultad de Derecho. Y la verdad que se me hace muy fascinante, sobre todo por esta relación que hay entre el derecho, las telecomunicaciones y las tecnologías de información y comunicación. Ahora que hablas de este temor a la sustitución de los humanos por los robots, que suena muy de ciencia ficción y que de pronto pues vemos noticias en el mundo va a ser un juez sustituido por un robot. Nosotros también en el ámbito de las telecomunicaciones hemos visto cómo hay sistemas que ya están operando en importantes periódicos de Estados Unidos con una automatización tal que pareciera que los reporteros vamos a quedar desplazados totalmente por autómatas. Sin embargo, pues lo que dices es muy cierto, vienen nuevas tecnologías que requieren de la especialización jurídica, de esta lupa del derecho, es pues fundamental para una sociedad cada vez más digital. Y aquí es en donde quisiera preguntarte, Gisela, en temas de política pública, ¿qué tan importante es justamente que haya más mujeres en puestos de liderazgo, haciendo desde el inicio, desde la entraña de la política pública, pues cada vez más poniendo esa visión en pro de la diversidad? Es bien importante, lo he escuchado de ti, de muchas otras mujeres del sector, que mientras más mujeres haya, pues también la política pública será más diversa, más amplia. Sí, este tema es muy importante porque, eh, como bien lo decías al principio, creo que la brecha de género se empieza a abrir más cuando una mujer se inserta en el mercado laboral, ¿no? Recuerdo algunos datos de la NUYES. Cuando uno mira, por ejemplo, cuántas egresadas hay en mujeres de carreras STEM, pues podríamos decir que no hay gran diferencia.
Sin embargo, la diferencia se empieza a marcar cuando de las mujeres tituladas, porque hay una gran diferencia entre las que egresan y entre las que ya tienen su título, ¿no? Y ahí es donde se empieza a abrir la brecha, y más cuando tú empiezas a preguntar o ves estadísticas de, oye, ¿y dónde trabajas? ¿Y qué puesto tienes? ¿Y cuál es tu salario? ¿No? Es cuando empezamos a ver mayor equidad. Y algo que te quiero compartir es que trabajamos muy de la mano desde la Administración Pública Federal entre diferentes entes, como es el Instituto Nacional de las Mujeres, la Dirección de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, justamente para abatir esta brecha de género. Pero algo importante y bien cierto es que si no hay datos es difícil armar una política pública, ¿no? En pro de, no solamente de la equidad, sino también de la igualdad, del acceso a las oportunidades. Y es algo que tanto la industria como el gobierno nos hemos dado cuenta que falta. Entonces, estamos tratando de ver cómo se puede generar un estudio que dé cuenta de cómo está el sector laboral en estos temas de tecnologías de información y comunicación y telecomunicaciones en nuestro país, para saber qué hace falta y en dónde podemos apretar un poquito más la tuerca para crear tanto políticas públicas como que también las empresas crean sus propias políticas al interior para lograr una mayor equidad e igualdad en el acceso a este mercado laboral, y también el tema del salario, ¿no? Que me parece algo muy importante. Una brecha más, que por supuesto que tenemos la de género, la de salario, la de educación, bueno, una cantidad de brechas. Y bueno, pues desde tu trinchera, por supuesto que por lo que nos comentas, pues trabajas a diario. Gisela, quisiera preguntarte algo. ¿Hay algún libro, alguna película que te inspire, algo que nos puedas compartir con la audiencia de Digitaleras? Es realmente fascinante esta plática porque, pues, insisto, hablar de profesionistas, mujeres en el ámbito de las telecomunicaciones es más allá de de las ingenierías, y mira que tú vienes de una familia de ingenieras, y podemos también ampliar un poco más el radar a otros perfiles, pero algo que nos puedas compartir desde este punto de vista un poco pues más íntimo, porque las películas, los libros nos van haciendo, formando, y quisiera ver si nos puedes compartir algo al respecto. Sí, les voy a hablar de tres personajes que admiro, que es Carl Sagan, Stephen Hawking e Isaac Asimov. Me voy a centrar más en un libro que me encanta de Isaac Asimov, que se llama Yo Robot, que de hecho hubo ya una película. Y es bien interesante el libro de Yo Robot, Isaac Asimov, porque Isaac Asimov lo publicó en 1950. O sea, imagínate hace cuántos años lo publicó. Y Yo Robot prácticamente puedes ver ciencia ficción. Isaac Asimov siempre escribió sobre ciencia ficción. Recuerdo otro libro muy interesante sobre los lagartos terribles, pero ves ahí el tema de la automatización y también el uso de la inteligencia artificial. Más allá que creo que en los 50 no se hablaba mucho de la inteligencia artificial, pero Yo Robot es prácticamente eso, ¿no? Como al final, y me remonto a la película para no contarles toda la historia, pues al final de cuentas, esto que te decía, ¿no? Es muy difícil que en acciones muy específicas y muy importantes para la humanidad, eh, un robot tome una decisión, ¿no? Y creo que un ejemplo de ello son diferentes acuerdos que han tomado las mismas empresas en torno a la ética, ¿no? A la ética en torno a la inteligencia artificial. Recuerdo que una empresa, no recuerdo cuál, desistió por el uso del escaneo facial, por una cuestión ética. Entonces eso me parece interesante. Creo que libros como estos de Isaac Asimov, como Yo Robot, libros y todo esto de lo que hablaba Carl Sagan en su serie de Cosmos, que la veía desde muy chiquita. Hay un libro que me encanta de Stephen Hawking, que es La breve historia del tiempo, y muy interesante, porque quien escribe el prólogo justamente es Carl Sagan. Entonces, creo que es una forma muy fácil de adentrarse a estos temas de la física y la matemática. De hecho, hay un libro para niñas que también recomiendo, que se llama, creo que Lucy, la conversación de Lucy y Stephen Hawking, algo por el estilo.
Y lo bueno que tenía Stephen Hawking y Carl Sagan era la forma de transmitir y divulgar la ciencia, ¿no? De una manera más coloquial y sin tantos tecnicismos, ¿no? Yo creo que para comunicar, y tú mejor me lo entenderás, y para implementar esa semillita de interés entre nuestras colegas y más mujeres y más niñas sobre estos temas, pues no hay nada mejor que comunicar de la manera más sencilla y es tener un lenguaje muy coloquial, muy ciudadano. Claro, fabulosas recomendaciones las que nos haces, Gisela. De verdad que te agradezco muchísimo que nos hayas dado tu tiempo, que compartas tu conocimiento, que compartas tu perspectiva y sobre todo que nos ayudes a hacer una fuente más de inspiración para quienes, insisto, están en este momento quizás viendo qué carrera van a elegir, a qué van a dedicar su vida profesional. Pues bueno, pues decirles, vénganse, somos únicamente 33% de las personas que trabajan en el sector telecomunicaciones son mujeres y pues bueno, pues se requiere más. Gisela, de verdad te agradezco muchísimo. No, al contrario, hay muchas felicidades, Lupita. Muchas gracias, Gisela. Esperamos que pronto puedas visitarnos de nuevo virtualmente en este espacio de Digitaleras. Amigas, amigos de Digitaleras, les agradezco infinitamente esta emisión. Hasta la próxima.